Muy buenas tardes, bienvenido a su canal Muy Sofi. En esta ocasión pues tenemos un encuentro, una breve charla con diversas profesionistas provenientes de varias disciplinas como es la filosofía, la biología, entre otras, el derecho inclusive, el derecho. Tenemos el gusto de contar aquí con la presencia de Laura Mendicuti, la maestra Laura, la maestra Meyali, Paloma Cuevas, Samantha López Guardiola, que nos acompaña ahorita desde Estados Unidos de América. Ya comenté también de Ameyali, ¿verdad? Me parece que están todas bienvenidas. Esta plática versará sobre la igualdad o equidad, no es lo que quisiera dilucidar también, de género y el desarrollo sustentable, el papel de la mujer en el desarrollo sustentable, en las políticas planteadas por la Organización de las Naciones Unidas, entre otras. Pues me gustaría que se presentara cada uno de ustedes. Alguno de ustedes ya ha venido por acá, si nos hicieran favor. Y al último, pues tal vez los asistentes que están por aquí pudieran preguntarnos algo, o bien por chat, o de viva voz, como ustedes gusten también. Empezaríamos, según como viene, ahora sí que como estaba el cartel, que no fue a propósito de ninguna manera, simplemente pues así se presentó. Empezaríamos con la maestra Laura Mendicuti. Si gustas, Laura, por favor, presentarte, pues, y de una vez, si lo consideran conveniente, pues ir dando una introducción al tema que cada uno de ustedes va a platicar. Muchísimas gracias. Gracias Manuel, gracias por la invitación, gracias a UNITSOFI y a todas mis compañeras aquí en el panel. Bueno, yo soy Laura Mendicuti, soy maestra en Ciencias del Medio Ambiente y Desarrollo y una de mis líneas de trabajo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y en esta ocasión, pues es muy grato para mí platicar sobre el objetivo número 5, que justamente es sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las mujeres en todo el mundo, y bueno, en especial México y Latinoamérica. Y bueno, en eso versará lo primero. Dejo el micrófono para que se presenten las demás y después comenzamos, si les parece. Excelente, muchísimas gracias. En esto pues que continuaremos con Paloma Cuevas Ramos, por favor. Muchas gracias, Paloma, bienvenida. Pues bueno, buenas tardes a todos, un gusto a todos y todas. Es un gusto saludarles y yo soy Paloma Cuevas, hago muchísimas cosas. Originalmente yo estudié filosofía y posteriormente soy lingüista, soy licenciada en enseñanza del inglés, he sido docente durante 25 años casi, me he dedicado a la promoción y difusión cultural durante los últimos 20 años, me he desempeñado como jefa de departamento en comunicación y en el área editorial en un par de ayuntamientos. Actualmente soy la directora mundial de comunicación y relaciones públicas del Festival Internacional de Poesía, World Poetry Fest, y también el año pasado fui galardonada, no sé si muy merecidamente, pero sí agradezco muchísimo a quienes me hicieron favor de galardonarme con el pergamino y la medalla Leona Vicario por mi trabajo como activista a favor de las mujeres y a favor de la cultura. Específicamente colaboro con muchas organizaciones de tipo social que apoyan a las mujeres, a los niños en situaciones vulnerables, y últimamente, bueno, el día de hoy fui informada que soy embajadora de Fridas de Barcelona en México y soy poeta, traductora, columnista, locutora. En mi tiempo libre, cuando tengo tiempo libre, soy mamá de 3 hijos que adoro, son 3 hombres, y espero dejar un poquito mejor el mundo que como lo encontré. Muchas gracias. No, muchísimas gracias y muchas felicidades por el galardón. Muchas gracias. Samantha, si nos hiciera favor, maestra, muchísimas gracias, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes a todos y a todas que nos ven por las redes de Facebook y demás otras plataformas. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la invitación y saludos a todas las panelistas, mis compañeras el día de hoy. Para mí es un placer poder integrarme a esta discusión del día de hoy. Como ya escucharon, mi nombre es Samantha López Guardiola, yo soy maestra en Ciencias Penales, soy egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales y actualmente estoy por doctorarme en mis estudios de Derecho. Soy también docente, lo cual he desarrollado desde el año 2006
en diversas instituciones en México y he tenido la oportunidad también de ser servidor público. Fui Ministerio Público Federal, auxiliar del señor Procurador General de la República en el estado de Baja California, y también tuve la oportunidad de servir a mi país en la agregaduría de dicha institución, Procuraduría General de la República, en San Diego, California. Actualmente me desempeño como intérprete traductor para diferentes asociaciones no gubernamentales que ayudamos a mujeres que viven ya sea en situación de vulnerabilidad o que están solicitando asilo en Estados Unidos. Y pues es para mí un placer el poder sumarme a esta mesa de diálogo, como lo reiteré anteriormente. Muchísimas gracias. Pues nada más esta maestra Bellali, si te hiciera favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí en este espacio. Pues yo soy bióloga con una especialidad, una maestría en geografía ambiental. También, digamos, de mi lado artístico, pues me he desarrollado en el campo de la danza contemporánea, principalmente. Y ahora estoy enfocando todos mis esfuerzos profesionales en temas de restauración ecológica en entornos urbanos, particularmente en barrancas. Pues muchísimas gracias. Bienvenida, gracias. Pues ahora sí, iniciemos, si nos haces el favor, si no dispone otra cosa. El tema se publicitó como igualdad de género y desarrollo sustentable. Pero al estar estudiando esta situación, observé que, bueno, hay diversas opiniones. Tal vez, a lo mejor, la opinión jurídica difiera, de a lo mejor alguien como biólogo en ciencias difiera la opinión. Podríamos tal vez tratar de dilucidar esta situación. ¿Sería igualdad, equidad y pues también qué relación tiene toda esta cuestión con el desarrollo sustentable? Por favor, maestra Laura, si nos hace favor. Gracias. Si nos hace favor, muchas gracias, te lo agradezco. Gracias. Me gustaría compartir una presentación, voy a hacerlo ahora, para comentar todos estos aspectos de que estamos hablando. Perdona, ok, ya, ahí está, espero que ya se pueda ver mi presentación. Bueno, sí, efectivamente, como hemos estado comentando, pues es igualdad de género y desarrollo sustentable. Ahorita voy a platicar un poquito al respecto. Quiero decir que en el 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sustentable. Y esta agenda es importante porque identifica los mayores problemas de la humanidad y los convierte en objetivos a alcanzar. Y uno de esos, como decía hace un momento, es el objetivo 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas, mujeres, las niñas y las mujeres alrededor del mundo. Este es el objetivo número 5 y como vieron, no es que unos sean mejores que otros, sino alcanzar la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas en favor de esa igualdad. Pero ustedes preguntaban, o tú preguntabas, Manuel, ¿igualdad o equidad? Sí, es algo que a veces nos cuesta trabajo o lo confundimos. Según varios autores, entre ellos el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, dice que la equidad de género se refiere al trato imparcial hacia hombres y mujeres y tiene como finalidad reconocer las desigualdades estructurales entre ambos géneros y disminuir esas desigualdades a través, bueno, de distintas acciones que ya veremos y seguramente iremos comentando durante este conversatorio. Y por otra parte, la igualdad de género es reconocer que existen esas desigualdades y exigir que haya igualdad entre hombres y mujeres, pero ¿en qué? ¿Igualdad en qué? Pues en términos de los derechos humanos, el acceso a esos derechos, el acceso a oportunidades en general para todos, derechos sociales, como decía, igualdad de oportunidades, pero es muy importante decir que esto no significa
que hombres y mujeres seamos iguales. De hecho, cada persona es diferente, es única, es irrepetible, pero lo que sí tenemos es el mismo valor ante la ley. Somos iguales ante la ley, eso se refiere. No se busca borrar esas diferencias entre hombres y mujeres o entre personas en general, sino promover y asegurar que podemos acceder a las mismas oportunidades y a los mismos derechos. Bueno, dicho esto, quiero mencionar un concepto adicional que es esto de perspectiva de género. Muchas veces nos dicen, bueno, hablemos de igualdad y nos dicen sí, pero es desde el punto de vista perspectiva de género. ¿Y a qué se refiere? A que todos podamos adoptar y comprender estas diferencias y estas causas o los factores que intervienen en la construcción de las diferencias de género, que es diferente al sexo, ¿no? El sexo es con lo que nacemos, el género es una construcción social. Y estas diferencias se practican en todos los ambientes, en la escuela, en el trabajo, dentro de la política, dentro de la economía, en la cultura. En todas partes las practicamos, pero reconocer estas diferencias y reconocer, como decíamos, la igualdad de derechos entre ambos géneros nos va a permitir no solamente acceder a una mejor vida, sino también a afrontar esta problemática de una mejor manera. El objetivo y el propósito es mejorar las condiciones tanto para mujeres como para hombres. Y esto es lo que se proponen los objetivos de desarrollo sostenible. Pero además, esta propuesta se da en el marco de reconocer, como decíamos, las desigualdades estructurales primero para poder trabajar después hacia la igualdad. Entonces les quisiera yo dar algunos datos para dimensionar estos problemas y sus causas, ¿no? Lo voy a decir más o menos rápido. Por ejemplo, la pobreza entre mujeres. Se ha visto que por lo menos es 22% más alta que en hombres. De cada 100 hombres pobres, hay 122 mujeres pobres, por decirlo de alguna manera, alrededor del mundo. En algunos países, pues esto es más severo que en otros. Número 2. Al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a mutilación genital femenina. Esto es gravísimo y estas prácticas todavía están siendo de manera común en muchos países, por lo menos en 30 países alrededor del mundo. Número 3. En 18 países del mundo, pues de los 190 y tantos que conocemos, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Ya seguramente las abogadas nos comentarán, la abogada nos comentará más al respecto. En 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia. Pueden heredar los hijos, pero no las hijas, o es de manera diferencial. 5. Una de cada 5 mujeres y niñas, incluido el 19% de mujeres y niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y o violencia sexual por parte de sus parejas íntimas, de sus parejas íntimas o a veces de algún familiar cercano. Número 6. En 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de violencia doméstica. Todavía estamos lejos, ¿no? Si bien, y por otra parte, en muchos países ya existen estas leyes, no siempre se aplican. Número 7. A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas solo son el 13% en contraposición con el 87% que son tierras que los hombres poseen, que tienen esa tenencia legal de la tierra.
Número 8. Las mujeres representan 2/3 de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos en alfabetización, es decir, 2/3 de toda la población analfabeta en el mundo son mujeres. Número 9. Las mujeres representan en los parlamentos nacionales apenas el 23.7%, aún estamos muy lejos de la paridad. Y aunque esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando, hemos ido mejorando, bueno, pues todavía hay muchísimo por hacer. No solo es que estén en los parlamentos nacionales, en los congresos, que estén legislando, sino que también ejerzan cargos políticos, cargos públicos, con esa misma paridad, y todavía estamos lejos. Número 10. A las mujeres se les paga menos que a los hombres, así en general, por cualquier trabajo que hagan, ¿no? Si es un trabajo igual o si es diferente, y en cualquier sector se les paga menos. La brecha salarial de género se estima en el 23% a nivel mundial. Pero bueno, cambia también de acuerdo a los países. Acabo de leer, por ejemplo, una estadística que en Estados Unidos a las mujeres latinas les pagan el 53% de lo que le pagan a un hombre. Es decir, por cada $1 que un hombre recibe por un salario, las mujeres latinas reciben solamente 53 centavos. Pero bueno, en otros países tampoco es muy diferente. En México también hay una gran disparidad, y se vio que con la pandemia en estos últimos 2 años, esta brecha salarial ha aumentado. Bueno, y además otra cosa, se calcula que lograr la paridad en este sentido salarial tardaría, al ritmo que vamos, unos 257 años en alcanzarse. Número 11. A nivel mundial, a las mujeres solo se les reconoce el 75% de los derechos legales, también en todos los sentidos, de los que gozan los hombres. Entonces todavía estamos como 25% por detrás del reconocimiento legal en muchos aspectos. Y número 12, pues durante la pandemia hemos visto que se ha incrementado la violencia doméstica contra las mujeres en todo el mundo. Bueno, ya hemos sabido de muchísimos casos, especialmente en México, pero en todo el mundo se ha visto que se ha incrementado esta violencia doméstica. Esos no son algunos datos para empezar a entender el problema. Sin embargo, en contraste con estos datos, les quiero presentar otros. Por ejemplo, que las mujeres representan entre el 49 y 51% de la población total mundial. Todo lo que vimos anteriormente respecto a cómo vamos por detrás siempre de los derechos masculinos, pues sí entra en contradicción si pensamos que somos el 50% de la población. ¿Por qué digo entre el 49 y 51%? Porque a través del tiempo, en los diferentes años, décadas, pues se puede ir moviendo esta proporción, pero nunca cambia o nunca varía más de 1 o 2%, entre el 49 y 51, prácticamente la mitad de la población. Y sin embargo, pues ya vimos, estamos atrasadas en muchos aspectos respecto al avance masculino. Otro aspecto interesante es que las mujeres tradicionalmente realizan todos los trabajos de cuidado y crianza de todo el mundo, para todos. Por ejemplo, la crianza de los niños. Y no me refiero solamente a la gestación, ¿no? Y al puerperio, ¿no? Cuando acaban de parir las mujeres, sino a toda la crianza posterior, ¿sí? Dar a luz, amamantar a los niños o darles de comer cuando son bebés recién nacidos, pero todo el resto de la infancia siguen siendo trabajos tradicionalmente de mujeres. No quiero decir que los hombres no participen ahora, pero la proporción es muy baja.
¿no? Y aunque ha ido incrementándose, sigue siendo pues muy pequeña en comparación a las mujeres. También la educación de los niños, sobre todo en la primera infancia, es casi un trabajo exclusivamente femenino. Por eso se dice que las mujeres son las encargadas en transmitir los valores, los principios de conducta, que después son los que permean en la sociedad. También se ha culpado a veces, y ya lo dejo para un debate posterior, pero se ha culpado de esto a las mujeres. Sin embargo, son también encargadas de mantener lazos comunitarios pues a todos los niveles, y es muy evidente en el caso del campo, ¿no? De las comunidades rurales. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, aquí en México, valga la redundancia, que los hombres se van, migran, por ejemplo, a Estados Unidos para mandar dinero a sus familias, y las mujeres se quedan en las casas, en las familias, y llevan todo el peso de este trabajo en sus comunidades. Y bueno, en general así es, cuando los hombres van, salen, digamos, de sus casas al trabajo, y las mujeres se quedan con todo este trabajo en casa. El cuidado y acompañamiento de enfermos y ancianos también es un trabajo de mujeres, es un trabajo tradicionalmente femenino, y se ha visto de manera pues muy evidente ahora durante la pandemia. Y otros aspectos como la preparación de alimento, que es básica para la supervivencia, pues es también un trabajo tradicionalmente femenino, y la administración de los recursos domésticos y familiares. Cabe resaltar que por estos trabajos las mujeres no reciben remuneración económica, que es otra parte muy importante que nos ayuda a entender por qué uno de los objetivos mundiales para el desarrollo sostenible, para el desarrollo sustentable, para alcanzar un desarrollo humano equilibrado, tiene que ver con la igualdad de género. Y otros dos datos, ya casi para terminar esta primera intervención, es que las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral ya remunerada en sectores sociales y de salud, que tienen que ver lo mismo con esto, el cuidado y la conservación del tejido social. Y las mujeres representan casi el 50% de la fuerza laboral agrícola, que tiene que ver con alimentar no solo a las familias, sino alimentar al mundo. Bueno, para terminar quisiera dejar este último concepto, que es interseccionalidad, que fue acuñado por Kimberly Crenshaw, y ella dice que las diferentes desigualdades sociales se yuxtaponen en algunas personas y convergen varias opresiones, varios problemas que pueden ser mejor comprendidos en conjunto, y por tanto combatirlos de manera más eficaz y eficiente si los vemos así. Y bueno, ahorita acabo de mencionar estos casos. Hay más pobreza en mujeres, las mujeres son más discriminadas, y bueno, cuando convergen, además de la pobreza, el digamos, origen étnico, una discapacidad y el género, bueno, los problemas no se duplican, se multiplican. Y bueno, hasta aquí dejaría mi primera intervención. No, pues muy interesante, muchísimas gracias. Y datos, pues además datos que son duros y son ciertos. Y bueno, y a lo mejor hasta falta, porque hay cuestiones que son de derecho, pero de hecho, luego puede haber más desigualdades, ¿no? Bueno, ahora continuaremos, si nos das favor, en este tema que ya vamos ya un poquito más adelantados. La decía Paloma Cuevas, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, sumamente de acuerdo con los puntos expresados por la maestra Medicuti. Es una cuestión sumamente preocupante que a estas alturas, en cuanto a lo que se refiere a convivir en el siglo XXI, sigamos teniendo que discutir temas que son básicos no solo para el alcance del desarrollo sustentable, ni de todas estas medidas que pretenden que logremos vivir en armonía y en un equilibrio social, sino cuestiones básicas para la supervivencia de las mujeres.
y que sigamos siendo tratadas en muchas ocasiones como ciudadanas de segunda, cuando la misma Constitución ampara que todos los mexicanos, mexicanas, y de lo que ellos emanen, o sea, sus hijos, tenemos los mismos derechos ante la ley, que eso sería justamente a lo que nos referimos con la cuestión de igualdad. La equidad, que está referida como este trato imparcial, sin sesgos de género, y que realmente no ocurre porque se ve precioso en el papel, pero en la vida real es otra cosa, porque si no, pues no estaríamos hoy aquí, es algo terrible, simple y sencillamente porque yo estuve investigando algunas cosas, no traigo una presentación porque desafortunadamente creo que en muchas ocasiones hay cosas que nos atraviesan de maneras muy distintas. Si nos vamos al contexto histórico de todo lo que tiene que ver, no solo con el movimiento feminista, y no solo con la Primavera Violeta, y no solo con el Me Too, y los 25,000 hashtags que vamos acumulando a lo largo de nuestra existencia y que terminan por convertirse en un enojo que está permeado desde el nacimiento de las mujeres, porque parece que tal como se nace con este invento del pecado original, venimos acompañadas por esta situación de tener que no tolerar, sino soportar toda clase de abusos ante la falta de respeto por la dignidad de las mujeres. Entonces, bueno, la igualdad entre los hombres y las mujeres es una pieza clave para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque mientras no alcancemos un trato justo e igualitario, y si observamos esta cifra escandalosa de que somos más del 50% de la población del mundo, y que seamos tratadas como minoría, pues resulta escandaloso y vergonzante. Pero además de eso, se supone que hay indicadores culturales para la UNESCO en el desarrollo enfocados en medir este avance de igualdad de género. Y por ello se han suscitado cambios impresionantes y muy dramáticos a partir del siglo pasado, que han permitido que las mujeres, bueno, para empezar, ya no aceptemos esta condición de silencio impuesto, pero también en la incorporación de un gran número de mujeres a la fuerza de trabajo y a la política. Y eso evidentemente incide en cambios estructurales y cambios de fondo en muchas cosas que suceden. Mientras en el pasado y en muchas ocasiones, mientras yo estudiaba, me acuerdo mucho que nos quejábamos de que había muy pocos textos a los que referirnos en cuanto a mujeres. Y de repente hasta los mismos compañeros nos decían, bueno, pon un equivalente a Shakespeare, pon un equivalente a Lorca, pon un equivalente a quien quieras, ¿no? Joyce Bernard Shaw, quien quieras, Joyce, ¿no? Evidentemente no podía ser así porque las mujeres estaban confinadas al hogar. Artistas tan inmensas como, se me acaba de ir el apellido, y Dickinson, Emily Dickinson, que tiene más o menos un acervo de 1500 a 1800 poemas, únicamente durante su vida pudo publicar 10 y fueron mutilados y no tienen nada que ver con lo que ella realmente quería expresar. Es una de las poetas más inmensas de la historia, que jamás salió de su casa más que en una ocasión a una óptica que le checaran los lentes, ¿no? Entonces, este ideal de sexo, droga y rock and roll, cuando nos referimos a la escritura o al arte o a la poesía o a la cultura, no tiene forzosamente que ver con eso, sino con una vida cultural rica. Pero ¿cómo puede llevarse esto a cabo si no cuentan en muchos casos muchas mujeres con lo mínimo necesario para la subsistencia y con las condiciones que se requieren para que alcancen una vida plena? Simple y sencillamente, los datos que mencionaba la maestra Mendicuti en cuanto a esta desigualdad de género en el acceso al pago o al trabajo remunerado, que en México más o menos hay una disparidad de hasta un 30% en dos personas de género distinto realizando aparentemente, porque pues sería muy complicado decir exactamente la misma labor, pero en un cargo de igual responsabilidad, incide en las posibilidades que estas personas tienen para su propio desarrollo. Y también tomamos en cuenta que en muchas ocasiones, tal como mencionó también la maestra Mendicuti, las mujeres estamos marcadas por el dedito de que somos quienes damos los cuidados al mundo y al universo y lo que se acumule. Pues esto es una presión y es una responsabilidad inmensa, porque además en México contamos con una cantidad impresionante de hogares que están a cargo de un solo padre, y en eso también lideramos las mujeres.
¿no? Porque hay una cuestión cultural tremenda de irresponsabilidad y de violencia que se ejerce, no solo hacia las mujeres, y aquí también hay que ser muy justos. El hecho de limitar a los hombres en la expresión de sus emociones, en la expresión de sus deseos, en el trato con sus hijos, en la forma en la que se relacionan con los otros, esta necesidad apremiante de aparentemente ser competitivos, que no forzosamente significa competentes, es una cuestión que afecta a la sociedad desde lo más básico, que debería ser la educación que reciben estos seres humanos desde casa. A mí me parece una cuestión tremenda. ¿Por qué? Porque podemos implementar todas las políticas públicas que se nos ocurran, le podemos meter una cantidad impresionante de presupuesto, pero mientras la educación no cambie desde la casa, esto seguirá siendo irrelevante y seguirá siendo una pérdida de tiempo. Porque simple y sencillamente, la construcción sociocultural que estratifica o que incorpora cómo son los roles y lo que se espera de cada uno de los géneros, creo que es una de las razones por las que los jóvenes en la actualidad se encuentran tan hartos de todo eso y en muchas ocasiones se están definiendo como no binarios porque están hartos de ser etiquetados y de que se les defina a través de un género que es una cuestión circunstancial que muchas veces los confina a cosas que no quieren vivir. Y para muestra un botón, tenemos en México una epidemia terrible de embarazo adolescente. ¿Qué significa el embarazo adolescente? Pues la generación de cinturones de miseria en los que la mayoría de los casos, las que no van a tener oportunidad de continuar estudiando, son esas niñas a las que se obligue a convertirse en madres en una edad en la que ni están preparadas para ser madres, ni están capacitadas culturalmente para salir a buscar al mundo oportunidades laborales que garanticen que esos bebés que van a tener vayan a tener lo mínimo necesario para subsistir, no solo de manera como seres humanos, sino todo lo que se requiere también para llenar el espíritu, el alma y generar una situación de bienestar. Estamos viviendo en una sociedad violenta que nosotros mismos hemos generado. Y yo lo que traje hoy para compartir con ustedes son un par de columnas, las dos columnas que tengo de las últimas 2 semanas. Y la primera de ellas es justamente sobre la generación de los roles y de qué manera estas nos coartan y evitan que podamos convivir en armonía, porque desde que estamos restringidos para expresar quiénes somos, bueno, eso es una situación de violencia tremenda. Las mujeres aprendemos desde pequeñas y casi desde que comienza el estereotipo de utilizar el rosita para las niñas y el azul para los niños, que existen roles que la sociedad espera que seamos capaces de desempeñar y que en caso de incumplimiento generarán una exigencia gigantesca con todo el tipo de manipulaciones y chantajes que se encuentran evidentemente alrededor de todo eso. En esos roles está la forma en la que nos conducimos con los moldes a través de frases castradoras y coartantes como las niñas bonitas no hacen caras, las niñas bien educadas sonríen, las niñas no gritan, las niñas son dulces, las niñas buenas no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, las niñas deben ser hacendosas, tiernas y no mal contestan y demás estereotipos que nos limitan y recortan como seres humanos, convirtiéndonos en un modelo estándar a toda prueba. El problema con esta estandarización consiste justamente en la falta de oportunidades para lo diferente. Entonces, bueno, estas situaciones también generan que entre más nos prohíben, pues también nos rebelemos ante eso. Las nuevas generaciones no están dispuestas, porque he sido docente los últimos 25 años, y las últimas generaciones no están dispuestas a hacer lo que nosotros queramos imponerles. Creo que desde el momento en que tuvimos la oportunidad las mujeres de incursionar en el mercado laboral y aprendimos que a través de la independencia económica teníamos muchas otras independencias, pues jamás quisimos volver a soltar esa posibilidad. Además, creo que también los niños que crecen en las mismas casas y que los educan las mismas madres que nos educan a nosotros, cuentan con una moral distinta. O sea, en la misma familia existen morales distintas y esto también es una cosa tremenda a nivel emocional y a nivel social, porque pues entonces jugamos a roles de distinta moral y que en palabras de los mismos padres, mientras a nosotras nos exigen ser súper bien portaditas, los niños no lloran, aguántese como los machos, los que tienen muchas novias, ¿a qué canijo es mi hijo? Y demás gotitas de sabiduría por el estilo que generan conductas confusas, llenas de doble moral e hipocresía. Y pues ahí está el resultado, ¿no? Tantas casas con un solo padre al frente, que generalmente es una madre, y luego el resultado en los 10 de mayo es, ay, qué padre que eres madre y eres padre, y yo creo que cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Además de eso, bueno, aquí hay una situación donde estamos viviendo una cuestión gravísima de violencia de género.
Y para ello, pues, la cuestión es que es el pan nuestro de cada día, abundan los feminicidios, no se logra explicar en muchas ocasiones hacia la sociedad qué es un feminicidio, y de repente nos encontramos con esas discusiones tan poco inteligentes que dicen que a los hombres también los matan, sí, pero la diferencia, y no me dejará mentir, la maestra abogada que nos acompaña esta tarde, existen 7 razones por las que un feminicidio es un feminicidio, y lo más tremendo es que las mujeres en México y en el mundo las están matando aquellos que deberían de garantizar su seguridad y la posibilidad de estar libres de un mundo de violencia. ¿Por qué me refiero a todo esto? Bueno, porque resulta ser que de los primeros pasos que se dieron en esta búsqueda de la igualdad y de la lucha por los derechos de las mujeres, en 1848, en Seneca Falls, Nueva York, surge el momento clave en el que las mujeres decidimos que estamos fastidiadas de esta situación cuando en una primera convención por los derechos de las mujeres, Elizabeth Cady y Lucretia Mott congregan a cientos de personas porque no les permiten participar en una discusión en contra de la esclavitud. Y entonces lanzan esta resolución de una declaración de sentimientos y resoluciones que ahí se mantenemos, que estas verdades son evidentes, todos los hombres y las mujeres son creados iguales. En aquel entonces el público se burló especialmente de que las mujeres desearan el derecho al voto. Bueno, en México lo conseguimos a partir de 1954, el 7 de octubre, si no me equivoco, con Adolfo Ruiz Cortines, lo cual quiere decir que apenas estamos cumpliendo casi nada, o sea, no hemos llegado ni siquiera a los 100 años de tener este derecho a ejercer nuestra decisión de quienes nos gobiernan, y que justamente yo creo que ahí está mucho del poder que podemos ejercer si nos acordamos que somos más del 50% de la población. Ahora, hay una palabra que le genera comezón, roña y no sé cuánta cosa más a la gente, que es feminismo, porque tienen esta concepción errónea de que es lo opuesto al machismo. Y yo creo que es urgente que se esclarezca que nada tiene que ver con eso. Evidentemente, las personas que nos encontramos hoy aquí no tenemos esa confusión. Sin embargo, si alguna de las personas que nos diera la posibilidad de escucharnos más tarde y que nos regale un ratito de su tiempo, pues el feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de los derechos sociales, políticos, legales y económicos de una mujer con respecto al hombre. Su primer uso documentado se remonta a 1837 en Francia, cuando Charles Fourier utilizó el término feminismo para describir la liberación de la mujer en un futuro utópico. Pues bueno, habemos muchos que no somos utopistas, pero que seguimos creyendo que es urgente hacer lo que sea necesario para que esto deje de ser una utopía y tengamos los mismos derechos. Simplemente hace muy poquitos días vieron con este señor feminicida serial, y es algo tremendo porque lo que ocurre con normalización de esas conductas es que a las personas que están fuera de lo deseable para la sociedad, lo que se hace es llamarlos monstruos, como si con llamarlos monstruos se generara una distancia, entre sus conductas patológicas y sociópatas, y con esto negáramos que son parte de la misma humanidad, la misma sociedad donde todos coexistimos, que permitimos y que hemos creado. Esto por 2 razones. La primera, toda esta violencia que ocurre desde la familia y que nos prepara, ya sea a las mujeres y a los hombres, para aceptar situaciones en donde perdemos el uso de nuestra dignidad y permitimos abusos continuos que terminan o en esos feminicidios o en otras situaciones de violencia que pueden ser económicas, sexual, verbal, emocional, económica y de muchos otros tipos. Y la otra cuestión, pensamos que si lo distanciamos, pues ya nos libramos de todo mal. Y una de las cosas más tremendas, terribles, no sé si lo puedo decir de otra manera, porque a lo mejor a mí no se me da. Yo he intentado por todos los medios tratar de ser ecuánime ante esto, pero me ha tocado trabajar con muchas mujeres en situaciones tan terribles como enterarme que en Michoacán un señor decide prenderle fuego a su casa y utiliza como tea a su esposa, que obtiene quemaduras de 2º y 3er grado y deja huérfanos a 2 niños. Y yo no puedo entender cómo una persona considera que tiene el poder de arrancarle la vida a otra o de maltratar de esa manera a alguien. Y pues bueno, últimamente mi capacidad de asombro ha salido de sus límites ante hechos que ocurren de manera cotidiana. La semana pasada, el 25 de mayo, se
semiconmemoramos esta fecha tremenda, que es realmente el 25 de noviembre, cuando se supone que es el día por la erradicación de la violencia de género hacia las mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las que tengan memoria seguro recordarán a las hermanas Mirabal, llamadas las mariposas, que eran justamente estas 3 mujeres activistas de República Dominicana que fueron bestialmente asesinadas por un dictador, que ahorita ni me quiero acordar del nombre, pero a fin de cuentas se supone que todos los días 25 de cada mes conmemoramos esta fecha, y pues bueno, la semana pasada conmemorábamos esta fecha mientras se trasladaba de penal a Fernando N., asesino serial, confeso, que durante 20 años asesinó a más de 30 mujeres para garantizar su integridad de un penal a otro, porque pobrecito el señor. Consta que no estoy a favor de la violencia, pero sí me resulta risible y bastante cínico que estemos cuidando la integridad de alguien que asesinó a 30 personas, no porque queramos ir ojo por ojo, pues no le alcanzarían los ojos al señor, ¿no? Pero resulta ser que la violencia de género, de esta tremenda intolerancia que va y que viene, se ha convertido en el referente de una sociedad intoxicada por el dolor y el desgarramiento. Del tejido social mejor ni hablamos, porque boletines van y vienen día tras día anunciando la desaparición de una mujer, su posterior aparición como si fuera un acto de magia, el macabro hallazgo de restos, la detención o no del perpetrador de la infamia, y en contadas ocasiones la búsqueda de aquel que resulta responsable, palabra que me parece por demás una burla. ¿Quién que sea un violentador, un abusador o un asesino pudiera llamarse responsable? Cuando una de las cosas que mencionaba la maestra Mendicuti es que las mujeres somos las propagadoras de los valores en la sociedad, y se nos sigue identificando de esta manera, quitando toda responsabilidad de los padres. Evidentemente sabemos que existen ya nuevas masculinidades y que cada vez más los hombres se involucran en estos procesos. Sin embargo, se sigue señalando a las mujeres, y es terrible que mujeres critiquen a mujeres por luchar por los derechos de todas, porque como bien decía Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan poderoso si no contara con aliados dentro de los oprimidos. Y pues bueno, ¿a quién se le pidan cuentas por estas situaciones? ¿Quién debe ser quien responda por esta realidad? ¿Con quién se queja alguien que ha sido condenado a vivir en una familia de rompecabezas? Porque han de saber, aunque más bien debiera ser, han de recordar, porque todos ya lo sabemos, y todos aquellos que también decidimos cerrar los ojos ante la realidad, esa que sucede mientras nos embrutecemos viendo Netflix o aceptando solicitudes de amistad en Facebook, que todos los días en nuestro país entre 11 y 10 mujeres son asesinadas. No son una, ni dos, ni tres, son 10 u 11. Y eso habla de una verdad tremenda, porque son un aproximado de 70 a la semana, 300 por mes y 3,650 al año. Si lo pensamos como números, pues se escucha como un número bien chiquito si vivimos en un país de 120 o 130 millones de personas. Sin embargo, si la persona que está incluida en esa estadística es un familiar, la percepción evidentemente cambia. Estamos hablando de 3,650 familias que por año son desmembradas y que siempre tendrán un espacio roto, una silla vacía, un plato que sobra, una historia a medias. 3,650 familias que han de terminar astilladas o calladas por la vergüenza. Y para muestra, hace un par de semanas entrevisté a Cristina Rivera Garza, que es una de nuestras escritoras más inmensas en el mundo, y que justamente acaba de estrenar un libro que es una obligación de todo ser humano leer, que se llama El Invencible Verano de Liliana, que habla del feminicidio de su hermana hace 30 años casi, donde se dio con el asesino. Hay una orden de aprehensión, y la familia del mismo, que de hecho es de aquí de Toluca y se apellida González Ramos, ayudó para que esta persona se diera a la fuga, y 31 años después la familia de Cristina Rivera sigue luchando por la justicia. Yo sé que a lo mejor es ilógico esperar 30 años después, porque ya ni siquiera se pudo armar el expediente. Ella tuvo que hacer una investigación tremenda dentro de los materiales que encontró de su hermanita de hace 30 años, para tratar de rearmar un expediente y entender qué fue lo que ocurrió. Me parece algo terrible, y me parece que no podemos aspirar a un desarrollo sustentable, ni a un trato equitativo, ni a un trato justo, mientras estas situaciones sigan ocurriendo, en las que se arman las carpetas, y eso las carpetas de investigación, y eso lo sabe muy bien nuestra compañera abogada, porque a las que nos ha tocado acompañar a mujeres en situaciones vulnerables, sabemos cuál es el trato que reciben. Y además, pareciera, dice aquí,
se callan por la vergüenza, porque decía Cristina Rivera, da vergüenza seguir viviendo al que se queda, porque ni siquiera pudo evitar que le ocurriera algo hacia un familiar. Esa vergüenza revictimiza y nos hace cuestionar los pasos de aquella que no está más. Porque la agresión no es suficiente. Hay que cargar con los estigmas, con la revictimización de la que son objeto aquellas, las que ya no tendrán ni voz ni voto, las que no podrán contar qué sucedió, aquellas a las que se cuestionará qué hacían en tal lugar, por qué es ahora, por qué estaban solas, por qué estaban acompañadas, por qué habían bebido si es que lo habían hecho, por qué no habían bebido, por qué vestían del modo en que lo hacían, si conservadoras provocaron por mochas, si seductoramente provocaron por putas. El chiste es que nunca será responsabilidad, y aquí nuevamente la palabrita que me causa comezón y alergia, del que lastime, porque ellos son tan frágiles, tan vulnerables, tan de a tiro incompetentes para detenerse, para ser proactivos y para decidir no hacer daño. Aquí recuerdo un dicho de mi madre que más bien parecía sentencia y que era el que me generó la rebeldía que hoy me alcanza para hacer lo que hago. Decía, en alguien debe caber la prudencia. Y yo me llenaba de rabia, que me calaba hasta el último de los huesos, la niña emperrada por ser yo la que siempre tuviera que ser la prudente. Y si un día no me daba la gana hacerlo más, y si un día decidía responder agresión con agresión, y si simplemente un día me cansaba de jugar a la frágil, porque bueno, han de saber que las mujeres en todos los estratos económicos y sociales tenemos en muchas ocasiones que luchar con diversas situaciones, desde la violencia económica por los pagos injustos, hasta en alguna ocasión me acuerdo en una dependencia cultural que para entregar un reporte lo tuviera que entregar un hombre porque él era más competente. Y cuando pasaron 2 semanas y del canal de televisión, donde teníamos que hacer unas presentaciones, llamaron para reclamar que el reporte no estuviera entregado por esta persona tan competente, entonces sí ya solicitaron que una mujer lo realizara. Entonces, son ese tipo de conductas que son cotidianas las que nos tienen tan molestas. Hace más o menos un mes, en marzo, se lanzó el día del Jurista Mexiquense, el Día del Poder Judicial del Estado de México, que va a celebrar 200 años, y me atreví a preguntarle al magistrado presidente Ricardo Sodicuellar qué opinaba de estas manifestaciones de las mujeres. Y es la primera vez que escucho una respuesta consciente y contundente de alguien desde el interior del gobierno. Él habló de que mientras no se combata la violencia causa, seguiremos estando soportando y estando recibiendo la violencia efecto de todo el enojo que traen todas estas mujeres a las que a nosotras nos toca escuchar a diario. Y pues bueno, después de eso entendí las razones de mi madre cuando tuve mis primeros acercamientos a los hashtags del Me Too, yo sí te creo, vivas nos queremos y los sí me matan. Porque a fin de cuentas creo que lo que ella tenía era terror de que yo me convirtiera en estadística, como tantas otras. Y pues bueno, estamos cansados de la inequidad. Creemos que todos los hombres nacen iguales, tienen derecho a la libertad, la fraternidad y la búsqueda de la felicidad, como bien lo enuncia los derechos del hombre. Y las mujeres que no regresan son hermanas, hijas, tías, primas, amigas, conocidas, esposas, exnovias, amantes. Simplemente son y dejan de serlo porque son extirpadas, destrozadas y luego desechadas. A mí me gustaría saber, yo tengo estas preguntas, ¿a quién deben voltear a ver los niños que son amputados de sus madres? Los que se quedan a medias sin una caricia, sin una palabra de cariño, sin un beso antes de ir a dormir. ¿Quién les contará cuentos? ¿Quién les mostrará el orden, los principios, los valores, las rutinas? ¿A quién le importará que hagan las tareas? ¿Quién los mandará a lavarse los dientes? ¿De quién aprenderán la ternura? ¿Por qué pregunto todo esto? Porque no es más que la manera en la que estamos construyendo la sociedad en la que vivimos. Y mientras escucho que Andrés N. ha sido trasladado de un penal a otro, no importa cuál, da lo mismo para salvaguardar su integridad. ¿Es acaso una locura que no lo entienda? Evidentemente, no deseo ojo por ojo, porque no nos alcanzarían los ojos, para equiparar la vida de al menos 30 mujeres. Y concluyo, existe una tremenda predisposición a la negación de las cosas. Existe una terrible urgencia por voltear la cara ante lo que no nos gusta. Existe una inmensa cobardía cuando corresponde hacerse cargo de los resultados de lo que hemos generado. Un terror absoluto por aceptar que nuestras acciones han sido capaces de generar seres que puedan destrozarnos desde dentro. Dejemos de llamar monstruos a esos seres y hagámonos cargo de la realidad. Andrés N. es resultado de nuestra sociedad, esa que permite que haya quienes destrozan la vida de alguien, mutilan sus sueños y vivan impunemente sin castigo.
Hagamos lo necesario para erradicar estos hechos de manera contundente, porque mientras eso no suceda, no alcanzaremos ni equidad ni igualdad, las políticas públicas serán insuficientes, el dinero destinado a eso no tendrá ningún caso, como las 11 alertas por violencia de género que tiene el estado donde yo vivo ahora, después de haber vivido por años en la Ciudad de México y de haber nacido en Chiapas y haber conocido muchas situaciones, entre otras situaciones muy de cerca de las muertas de Juárez. Y pues bueno, esta es mi frase final. No sé cómo terminará mi historia, pero en ninguna parte de ella leerás que me rendí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable y muy interesante y significativo lo que dijo, ¿no? Sí, pues como comenté hace rato, el derecho es una cosa, las estadísticas son una cuestión, los derechos son otros, es mayor incluso yo creo que la desigualdad. Y bueno, tal vez el capitalismo no solo produce mercancías, no solo produce plusvalor, también produce delincuencia y feminicidios. Y ahorita está imparable, 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 no sé. Realmente no se sabe qué solución se vaya a dar, ¿eh? Yo no la veo de cerca. Es otra cuestión, pero no la veo de cerca. Maestra Samantha López, pues ahora sí, nos hace favor Claro que sí. de comentarnos algo al respecto. Claro que sí. Bueno, pues mi intervención Muchas versa sobre 3 temas. Sobre el tema principal, que es la condición de la mujer a través de la historia, y dentro de ese tema lo voy a desarrollar en tres subtemas. Primero que nada, bueno, pues les hablaré de cómo se ha desarrollado la mujer a través de la historia de la humanidad. Posteriormente tocaré brevemente el tema del surgimiento de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente concluiré con la cuestión de los retos, que van muy enfocados y van muy de la mano con lo que la maestra Laura comentó al principio respecto de los retos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, y que forzosamente tienen puesta la mirada no nada más en ese desarrollo sustentable para las mujeres, sino para la humanidad en su conjunto, teniendo un aporte muy particular en el tema de las mujeres, buscando justamente la cuestión del empoderamiento, las mejoras tanto económicas como sociales y políticas de la mujer, como la maestra Laura lo comentó tan acertadamente. Bueno, de manera genérica les comento que, bueno, pues desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, desafortunadamente, como todas y todos sabemos, las mujeres realmente hemos estado borradas del mapa de la historia, y la visión ha sido fundamentalmente androcéntrica, es decir, centrada y enfocada en un hombre occidental, blanco, de clase media, y sobre esa visión es que giró todo el desarrollo de la historia de la humanidad, prácticamente desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. Es desafortunadamente en esta época, cuando a través de los diferentes periodos históricos, la mujer básicamente no teníamos ni voz ni voto, no éramos reconocidas como seres humanos capaces. Al ser reconocidas o identificadas como incapaces, no teníamos entonces derecho a la ciudadanía ni al reconocimiento de derechos políticos, por ende, y no teníamos participación alguna ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo político. Prácticamente nuestra participación se centraba en el ámbito religioso. Realmente la mujer era o madre, o esposa, o hija, o podría ser, si en otra época, principalmente la Edad Media, y posterior a la Edad Media, era una mujer que pertenecía a la nobleza, o una mujer campesina, o una monja. No teníamos otra opción. Generalmente, muchas mujeres, como lo fue nuestra insigne poeta, ella decidió, en lugar de ser esposa, decidió unirse al clero, y de ahí poder desarrollar sus capacidades de poetisa, ¿verdad? Estoy hablando de Inés de la Cruz, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, esa condición de la mujer verdaderamente se encontraba muy limitada, y en el ámbito de la arqueología y la historiografía, desafortunadamente va cambiando
esta noción hasta finales de los años 90, cuando se empieza a incorporar la arqueología de género, en la cual se incorporan datos como lo que es etnografía, lo que son datos respecto del físico, respecto del ambiente natural y cultural en el cual se desarrollaban las personas. Y entonces es cuando se va incorporando esa visión femenina a lo que es la historia de la humanidad. Una visión muy interesante y muy relevante, porque cuando incorporamos esa visión, entonces deja de tener ese sesgo del hombre como centro de la historia. Y no nada más me refiero a que se dejaba de lado la participación de las mujeres, sino que también se dejaba de lado la participación de la infancia, la participación de grupos minoritarios, como podría ser gente de color, gente de otras geografías. Entonces, la historia, si nos damos cuenta, está centrada prácticamente en su totalidad en lo que es el androcentrismo. Entonces, hay tres corrientes que nos han marcado en el desarrollo y en el estudio de la arqueología y de la historiografía en el mundo, que es el androcentrismo, la polarización de los sexos y el esencialismo biológico, que son temas que la maestra Laura desarrolló atinadamente. Es decir, androcentrismo, que nada más se veía o se conceptualizaba el mundo desde el punto de vista del hombre blanco, de clase media, occidental. La polarización de los sexos, bueno, pues obviamente la diferenciación de los roles entre unos y otros. Y cuando hablamos del esencialismo biológico, es justamente lo que ella mencionaba, que las mujeres hemos estado a través de la historia enfocadas a lo que es el cuidado de la familia, la procreación, el cuidado de las personas de la tercera edad, teniendo esto entonces un impacto también en lo económico, como ella también lo mencionó, porque tenemos generalmente una doble o triple jornada. La jornada laboral, que ojalá y sea remunerada, y posteriormente la jornada en casa, que puede ser 1 o 2 jornadas, porque puede ser el cuidado de los menores y también el cuidado de los adultos, y más los alimentos, más la casa, etcétera, que son, obviamente, como lo sabemos todos, son actividades no remuneradas. Entonces, ahí ya existe una disparidad en la cuestión económica, de percepción económica de las mujeres, ¿no? Entonces, una situación importante que se empezó a desarrollar, y también la ponente que me antecedió lo comentó, fue justamente la cuestión del feminismo. El feminismo nace en la época de la Ilustración, y finalmente lo que buscaba el feminismo era el reconocimiento de los derechos de la mujer a la ciudadanía, principalmente, y a la educación. Entonces, el feminismo se ha ido desarrollando en diferentes épocas. A partir de esa época, está reconocido como 4 olas, ¿no? La cuarta ola pertenece a lo que es la era de la posmodernidad actual, y bueno, lo que se ha podido obtener o lo que hemos podido avanzar en ese tema es el reconocimiento de cuotas políticas, el reconocimiento del derecho al voto, que justamente, como ella también lo refería, en México se da hasta lo que son mediados de los años 50, y bueno, nos constituimos México en el 6º país, o sea, en el último país de América Latina en reconocer el derecho al voto de las mujeres, lo cual pues es obviamente pone en duda nuestra democracia, incipiente democracia, ¿no? Otros países de la zona reconocieron previamente el derecho al voto de las mujeres. Inglaterra, por ejemplo, lo reconoció en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo también XIX. Entonces, esa disparidad en el reconocimiento de nuestros derechos, por supuesto que sigue generando nuestra falta de participación en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de programas de desarrollo que nos permitan no nada más la inclusión, sino que nos permitan el desarrollo económico, social, cultural, es decir, el desarrollo de todos nuestros derechos humanos, DESCA, desarrollos económicos, sociales, culturales y ambientales, que reconocidos en la actualidad. Entonces,
ese punto de los derechos humanos es fundamental, va muy de la mano con la cuestión del feminismo, porque desafortunadamente, me regreso un poquito, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, nos dejaron a las mujeres nuevamente fuera del alcance de esos derechos. Es decir, no todas las mujeres, bueno, no en todos los países se dio el reconocimiento de los derechos ni sociales, ni políticos, ni culturales de las mujeres. Y eso se ha ido dando paulatinamente gracias a la intervención tanto de mujeres como de hombres, porque no nada más el feminismo no está únicamente conformado por mujeres, sino que por mujeres y por hombres, y no nada más. El hecho de que hemos podido conquistar estos derechos no es única y exclusivamente resultado del feminismo. Ha habido muchos grupos involucrados que han hecho sus aportaciones y sus luchas muy independientes de los grupos feministas para que esto se haga una realidad. Entonces, eso es algo que hemos ido avanzando poco a poco. De los últimos avances relevantes ha sido la cuestión de las cuotas de género, porque las mujeres coincidimos en que si queremos una sociedad más igualitaria, más incluyente, necesitamos mujeres en el poder, mujeres que elaboren políticas públicas, mujeres que nos representen en los parlamentos, nos representen en las zonas y los lugares de toma de decisiones, porque de lo contrario seguimos siendo sujetos de esta desigualdad que verdaderamente no, como sociedad no nos ha aportado mucho a las mujeres en razón de la diferenciación. Entonces, afortunadamente, gracias a todos estos mecanismos internacionales de reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, se han elaborado diversos instrumentos internacionales que posteriormente se han bajado a lo local, es decir, al ámbito nacional, aplicables a lo que es la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, la búsqueda de ir en contra de la discriminación, la búsqueda del reconocimiento de esa igualdad y de la lucha en contra de los malos tratos, de la desigualdad, de la discriminación en contra de las mujeres. Y me refiero a la discriminación en general, porque la discriminación es, como ya anteriormente algunas de las personas que me antecedieron en mi ponencia, es tanto acceso a servicios de salud, accesos de servicios de desarrollo económico, es decir, plazas laborales, con el mismo requisitos de ingreso, pero con un salario menor, es decir, disparidad salarial, y una serie de diferencias que existen en el mundo y que prevalecen en razón de hombre o mujer, y a qué somos, cómo somos sujetos de acceder a esa igualdad, que hay dos tipos de igualdad, la igualdad jurídica y la igualdad material. Entonces, en ese sentido, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha desarrollado una serie de instrumentos que aplica en sus sentencias, principalmente en temas de amparo, que nos permiten construir una igualdad material. ¿Y a qué me refiero? Que bueno, pues hay diferentes perspectivas que se tienen que aplicar, como primero que nada, el principio de persona, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de la perspectiva de género, y además de la perspectiva de género, también se tiene que analizar cada caso en particular para saber si estamos hablando de una diferenciación en la ley que perjudique de manera importante, ya sea un hombre o una mujer. La perspectiva de género puede aplicar en ambos sentidos, no nada más para las mujeres, no nada más en beneficio de las mujeres, también puede aplicar en beneficio de los hombres. Y doy un ejemplo, por ejemplo, en temas de, para la redundancia, una cuestión de visitas de padre con sus menores, o visitas entre mujeres, la mujer y sus menores hijos, ¿no? Entonces, hoy en día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado instrumentos a través justamente de la jurisprudencia en el cual se modera ese tipo de régimen de convivencia, y no forzosamente, no nada más el régimen de convivencia, sino con quién se deben de quedar los hijos. Entonces,
cambiando totalmente ese punto de vista anterior en el cual se decía que los hijos se tenían que quedar con la madre, no importa qué sucederá con la madre, pero se tenían que quedar con la madre. Hoy en día se privilegia otro tipo de situaciones porque finalmente también tenemos que hablar de que hay diferentes tipos de familias, ya no nada más hablamos de una sola familia, hablamos de diferentes tipos de familias reconstruidas, etcétera, o familias uniparentales. Y todo este tipo de alternativas, perdón, de diferencias, se tienen que tomar en cuenta cuando se está juzgando o se está trabajando respecto de un caso. Entonces, algo bueno que se ha desarrollado en nuestro país es justamente el trabajo del Poder Judicial de la Federación enfocado a incorporar estos principios en materia de derechos humanos y la perspectiva de género, así como otras perspectivas como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de grupos minoritarios, de personas con ciertas capacidades diferentes, que hoy tienen otro nombre, pero ahorita no lo recuerdo, y las personas de los adultos, los derechos de los adultos mayores en sus sentencias. Entonces, bueno, concluyendo, sí, las mujeres somos personas que no pertenecemos a un grupo minoritario porque, como lo hemos expresado, somos más del 50% de la población, constituimos más del 50% de la población, no tenemos por qué ser tratadas como grupo minoritario. Sí, nuestros derechos han sido limitados. Gran parte también es que aquellos derechos que tenemos no los ejercemos y no es comercial, pero los invito a que voten este 6 de junio. Ejerzamos, si supiéramos todo lo que conllevó, todo el trabajo de cuántas décadas, centurias de mujeres y hombres que lucharon porque el derecho al voto se nos reconociera, entonces seríamos las primeras en estar en las urnas este próximo fin de semana. Entonces, ejerzamos nuestros derechos, construyamos una mejor democracia, porque la democracia en México de por sí es incipiente y si no participamos, pues va a ser peor. Construyamos una mejor democracia, involucrémonos como ciudadanos, seamos ciudadanos activos, participemos en la construcción de políticas públicas y exijamos cuentas. Y tratemos de ser cada día mejores ciudadanos, más participativos y más involucrados en lo que está sucediendo en nuestro país. Y desde nuestra trinchera estoy segura que podremos ir avanzando hacia una igualdad sustantiva. Sería esa toda mi participación y muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable, y pues mucha razón, pues sí, y hablando de las elecciones, que pues, son unas elecciones muy violentas, ¿no? Y ha sido también violencia contra la mujer. Ha habido amenazas que dejan candidaturas, ha habido muerte para mujeres también, y verdaderamente ignominioso se me hace, digo, yo no estoy con X ni con uno, con otro candidato, no lo estoy, me reservo mi opinión, pero sí no se me hizo de muy mal gusto y verdaderamente agresivo por ahí que un candidato, por ejemplo, llamó a otra candidata a gobernadora una basura. Digo, no se vale. Digo, yo creo que no es correcto, digo, debe de haber respeto. Respeto ante todo, y bueno, falta mucho por hacer, creo que falta mucho por hacer. No basta que la mujer tenga tal vez hasta paridad en el sentido de ocupar ciertos cargos, sino que dentro de esos cargos se les respete y se haga, ¿vale? Digo, por ahí incluso algún alto funcionario en México dice, bueno, tiene un puesto muy alto. Bueno, dice, sí, pues me paro, y pues no, parece que no le hacen caso. Digo, entonces, es otro tema. Pues ya lo trataremos después. Muchas gracias. La maestra Meyali, pues la escuchamos. En relación con el tema también de desarrollo sustentable, sé que usted maneja mucha cuestión ecológica con respecto a la restauración, pero también la mujer juega un papel. ¿Y qué tanto papel también le dejan jugar en un momento dado, no? No sé, lo que usted nos guste platicar al respecto, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, ya con todo esto que se ha comentado abundantemente por mis compañeras que me precedieron, pues yo quiero apuntar un poco más hacia estos temas justamente de cómo se vincula la participación de las mujeres en términos de la sustentabilidad, ¿no? Hay que entender que no podemos generar condiciones de sustentabilidad si las mujeres no nos involucramos en las decisiones de la comunidad.
para que nosotros podamos involucrarnos en las decisiones de la comunidad, pues es básico que estemos enteradas de las necesidades de nuestra comunidad, enteradas de las necesidades colectivas y que logremos dimensionar la trascendencia de decidir una u otra cosa para esas necesidades colectivas. Yo les comentaba al principio que en este momento estoy trabajando muy de cerca con proyectos de restauración ecológica en las barrancas del poniente de la ciudad. Y bueno, muchas de las cosas que se comentaron antes me hacen mucho sentido porque son notablemente visibles en las barrancas. Por ejemplo, los cinturones de miseria, ¿no? Cómo en estos espacios donde atraviesan ríos, las casas llegan a ocuparse en estos espacios, casas en condiciones muy precarias, ¿no? Asociadas a muchos riesgos, a riesgos de inestabilidad de los taludes, a riesgos de inundación cuando los ríos crecen. Pero además, esta manera de ocupar estos espacios también se asocia a la falta de servicios. Fundamentalmente me refiero a los servicios de drenaje, por ejemplo, que es un elemento súper evidente. Entonces no hay drenaje y las casas vierten sus aguas residuales directamente a los ríos, a lo que antes eran los ríos. Entonces de esta manera, pues ahora ya no tenemos ríos limpios en la ciudad, ¿no? O sea, solamente son cursos de aguas contaminadas. Pero entonces cerca de esos ríos viven familias completas en unas condiciones de riesgo, de hacinamiento y además asociados a un contacto directo con elementos de contaminación, ¿no? O sea, con el agua, con todas estas aguas residuales, pues se evapora, la gente lo respira ahí, además, como es muy complicado a dar el servicio de limpia, pues se acumulan o se empiezan a usar las barrancas también, el fondo de las barrancas como tiraderos de residuos sólidos y bueno, también son unas fuentes tremendas de contaminación. ¿Y qué pasa si las mujeres no alcanzan a comprender lo que está sucediendo en sus comunidades? Pues que no se enrolan en la participación comunitaria. En gran medida yo he observado que esta falta de participación está muy de la mano con que las mujeres cuando tienen tiempo libre, ¿no? Que no están trabajando, pues entonces los fines de semana que podrían hacer esta actividad comunitaria, pues no se involucran porque tienen que cuidar a los niños o tienen que hacer labores domésticas o porque simplemente están agotadas de los trabajos, ¿no? De las jornadas de la semana, porque muchas de ellas pues son madres solteras. Y entonces, bueno, esas condiciones van disminuyendo la factibilidad de que las mujeres participen. Y además también, pues va restringiendo o reduciendo el horizonte de comprensión de por qué es importante hacer un cambio de hábitos, ¿no? Individuales, domésticos. Es decir, la sustentabilidad para que podamos tener un futuro donde prevalezcan, donde sea sostenible la vida, donde todos tengamos condiciones mínimas elementales suficientes para subsistir, está demandando de todos nosotros que seamos cuidadosos con nuestros hábitos, ¿no? Que pongamos atención a cómo regresamos el agua de la que disponemos todos los días para bañarnos o para el WC, cómo regresamos esa agua al ambiente, que pongamos atención en qué residuos sólidos estamos consumiendo y estamos generando y vertiendo al ambiente y a dónde terminan esos residuos sólidos.
que pongamos atención, en fin, en muchos temas cotidianos para empezar a realizarlos de manera diferente. Pero no vamos a lograr que estos hábitos cambien masivamente si la mitad de la población no está entendiendo la importancia de hacer esos cambios. Mucho más aún cuando la mitad de la población está vinculada con esta herencia y formación de valores, ajá, y de sensibilidades. Ya lo decían mis compañeras, o sea, a las mujeres se les ha recargado, se nos ha recargado mucho esta parte formativa en las familias, pero si no se alcanza a comprender la trascendencia del cambio de hábitos, pues entonces se seguirán heredando las maneras convencionales de consumir, ¿no? Y de generar residuos. Y entonces, bueno, pues el tiempo sigue apremiando con relación al cambio climático, ¿no? A la urgencia de hacer estos cambios. Pero por otra parte, también no solamente la sustentabilidad requiere de la participación en las decisiones comunitarias, sino también requiere de la toma de decisiones, ¿no? de las mujeres. Y eso demanda que sea, pues, con elementos formativos, de información, evidentemente, pero formativos, y estoy hablando sobre todo de la posibilidad de tener un proceso profesional, de formación profesional, ajá, y que a partir de ese proceso profesional se pueda aportar pues desde distintos aspectos a esta vida comunitaria. Entonces, bueno, para ya no extenderme más, creo que la sustentabilidad requiere que las mujeres participen en las decisiones colectivas, pero también, y que esta participación sea con puestos de decisión y con una formación profesional que aumente el horizonte de nuestro criterio, ¿no? Eso nada más. Muchísimas gracias, maestra. Dice que ahorita me hizo pensar muchas cosas. La comunidad, el desarrollo conjunto de toda la humanidad en sí, ¿no? Hombres y mujeres. Yo creo que no solo desarrollo sustentable, creo que si no se desarrolla en conjunto, si no nos desarrollamos comunitariamente, difícilmente tal vez podamos subsistir como humanidad, ¿eh? A un plazo, pues no sé, tal vez no lejano. Muchas gracias. Gracias, maestra Millán, muchísimas gracias. Laura, ¿gustas participar? Maestra Laura Mendicuti. Sí, gracias. Bueno, pues muy interesante todo lo que han comentado. Muchísimas gracias. La licenciada Paloma Cuevas, la maestra Samantha López, la maestra Mayali Pérez. Y me llama mucho la atención este aspecto de poner énfasis no nada más en el empoderamiento de las mujeres, sino en la igualdad, en que trabajemos de manera conjunta. Hombres y mujeres, en que no solamente nosotras reconozcamos esto, sino que trabajemos también para que otros puedan reconocerlo. Por eso de ahí la importancia de aportar datos, aportar información y trabajar desde nuestras trincheras en diferentes aspectos, en lo legal, en lo cultural, en la parte de biología o de desarrollo ambiental. Y además, yo quisiera hacer énfasis que el desarrollo sustentable no se refiere solamente a la parte de los arbolitos y los animalitos, que a veces como que se confunde, sino que es el desarrollo humano, ¿no? Lo que estamos buscando con desarrollo sustentable es el desarrollo humano en todos sus aspectos, desde reconocer
reconocer el papel que nosotros como humanidad tenemos en el planeta y el equilibrio que tenemos que tener con otras especies, y en la parte natural, la conservación de la parte natural, que la base del desarrollo material de todos es la naturaleza, hasta repensar nuestras construcciones sociales, nuestro imaginario colectivo que tiene que ver con esta forma de cómo nos relacionamos con la naturaleza, de cómo nos relacionamos con la producción de bienes materiales, de servicios, de cómo nos relacionamos con otras personas, de cómo nos relacionamos con la diferencia, cómo enfrentamos la diferencia de otras situaciones, con otras personas, básicamente. Por eso yo terminaba mi participación anterior diciendo esto de que una forma de discriminación se suma a otra y a otra y a otra, y esto va agrandando los problemas que tenemos. Entonces, una mujer, decíamos, solo por ser mujer es discriminada, pero a lo mejor por etnia o por si tiene alguna capacidad diferente, en fin, puede sufrir más y ser víctima de muchas más presiones sociales u opresiones sociales. Me gusta mucho también lo que comentan todas las panelistas acerca de no quedarnos con el rol que nos ha sido asignado tradicionalmente. Por eso yo decía, tradicionalmente ha sido este rol, pero no quiere decir que así sea y no quiere decir que no pueda haber un cambio. Y otra cosa que quiero decir es que nosotras a veces tendemos a reproducir también estos aspectos machistas de los que nos quejamos. Por eso es bien interesante y bien importante reconocer el trabajo individual y también reconocer el trabajo colectivo de las mujeres para las mujeres y de los hombres para las mujeres y de las mujeres para los hombres. Vaya, como un conjunto, ¿no? Como esta suerte de separatividad que lo que está haciendo es deprimir en todos los aspectos la vida de las comunidades, en lo económico, que ya lo mencionamos, en lo cultural también, que ya se mencionó, en lo social, que estuvimos platicando. Y quisiera yo, digamos, yo tenía preparado platicarles sobre las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de este objetivo en particular, pero preferiría irme solamente a platicar esta última parte, que es el reconocimiento de algunas mujeres que, por ejemplo, para mí han sido inspiración en este tema particular del desarrollo sustentable, pero que además tiene un aspecto muy interesante. El desarrollo sustentable ha crecido, se ha fortalecido y de hecho las pioneras del desarrollo sustentable fueron las mujeres, porque las mujeres hemos buscado, así como tradicionalmente se nos ha puesto como cuidadoras, hemos buscado también tradicionalmente la unidad y la unificación de las comunidades humanas en contraposición con la separación o la separatividad, pues que está presente mucho en los aspectos de guerra, de conflictos y de situaciones de poder. Entonces voy a compartir pues esta última parte de mi presentación, que es una especie pues de homenaje a las mujeres, porque como yo les decía, han sido pues también pioneras en esto del desarrollo sustentable. Entonces quiero hablar de la maestra de la bióloga Rachel Carlson, que escribió La Primavera Silenciosa ahí por los años 60 y que fue como un hito en esa época. Ella estaba investigando sobre los insecticidas, sobre el famoso DDT y que fueron utilizados para la Revolución Verde, esta manera de producir alimentos de forma industrializada, masiva,
que pues tenía como supuesto objetivo alimentar a más personas en el mundo, pero lo que ha causado no solo es que haya más hambre en el mundo, sino una gran contaminación ambiental y además que se haya monopolizado la producción de alimentos. Ella decía que si seguíamos utilizando el DDT y otros insecticidas y pesticidas, iba a llegar un momento en que íbamos a matar a otras especies muy importantes para el equilibrio de la vida en el planeta, como las aves, y iba a llegar un momento en que despertáramos una primavera y no íbamos a oír el canto de los pájaros. Por eso la primavera silenciosa, y hoy lo estamos viendo con la crisis esta que tenemos de la extinción masiva de especies, entre ellas los polinizadores, como las abejas y otros, que son los que nos dan de comer. También está Gro Harlem Brundtland, que escribió también en los años 70 Nuestro futuro común, y fue la pionera de esto del desarrollo sustentable. Ella dijo, estamos en un mismo planeta, no es que unos vivan en un país y estén aislados de otro país, no, lo que pasa en un país le va forzosamente a afectar a otro y tenemos que ver la tierra, la conservación como parte de nuestro futuro común. No estamos aislados y tenemos que trabajar por eso. Sí hay pobreza y sí hay desigualdad. Algunos se engañan pensando que no les va a tocar. No, a todos nos afecta por igual estos temas. Y la contaminación ambiental no está separada de los problemas de accesibilidad a derechos humanos de todas las personas, ¿no? Por ejemplo, el agua es un derecho porque es un líquido vital para la vida nuestra y para la vida de todos en el planeta. Entonces se unen y se relacionan todos estos problemas. Donella Meadows, que publicó Los límites del crecimiento, y ella hace 50 años más o menos dijo, si seguimos creciendo, como estamos creciendo y produciendo cosas materiales, industriales, a este ritmo, pues en 100 años vamos a tener serios problemas, nos vamos a acabar el planeta y el crecimiento de la especie humana va a estar en riesgo, no solamente el crecimiento, sino la supervivencia, y eso estamos viendo que está sucediendo ya en estos días con el cambio climático, que por cierto, el cambio climático también es una problemática compleja y produce muchísimos efectos sociales adversos que tocan de manera muy importante a las mujeres. Vandana Shiva, que ella habla del ecofeminismo, habla del papel de las mujeres, por ejemplo, en la conservación ambiental, habla del papel de las mujeres en el desarrollo y cómo lo que decían también las otras panelistas, la parte, digamos, la idea patriarcal que está prevaleciendo del hombre occidental, blanco, etcétera, ha sacado de contexto, ha sacado del mapa toda esta sabiduría de las mujeres, sabiduría de los indígenas o de los pueblos originarios de cada país, los ha relegado y los ha desaparecido, y es pues más de la mitad de la población del mundo que no puede desarrollarse, no puede acceder a un desarrollo no planeado por un grupo de personas, sino un desarrollo libre y autónomo que pueden practicar desde cada una de sus diferencias culturales y étnicas. Y Kate Raworth, que ahora ella está planteando una nueva economía, que es un poco de lo que estábamos platicando, ¿no? Una nueva economía que significa dejar de lado este mito del crecimiento económico y como única alternativa para poder vivir como humanos, digamos, y la tecnología como única solución a todos nuestros problemas. El crecimiento económico se tendría que subordinar al desarrollo humano y no al revés, como está sucediendo hoy en día. Y ella plantea, Kate Raworth, que debemos vivir
en un espacio, es ese verde que vemos en la imagen detrás de ella, donde no sobrepasemos los límites planetarios de capacidad de carga y de regeneración del planeta, por un lado, y por otro lado, que no dejemos a nadie sin acceso a una vida digna, un desarrollo humano adecuado, sin acceso a derechos como la educación, la alimentación o el trabajo. Y bueno, Alicia Bárcenas, que es la secretaria general de la CEPAL, y ella también ha abordado, ella es mexicana, por cierto, bióloga también, y ha abordado el crecimiento y el desarrollo sustentable de América Latina desde este punto de un desarrollo humano equitativo y desde una economía distributiva, más que una economía que solamente otorga beneficios a los ricos en esta, no solamente en la región, sino en general. Y ella es una de las primeras voces que se ha alzado en estos tiempos de pandemia por decir necesitamos cambiar estas políticas, necesita haber una renta universal para todos que considere y que remunere todo este trabajo que no se paga y que va en detrimento sobre todo de las mujeres, pero de muchas personas, y que está causando cada vez más pobreza y más desigualdad alrededor del mundo. Y bueno, finalmente, pues el reconocimiento pues a todas las mujeres pues que no aparecen sus nombres, que no aparecen sus voces, pero hacen su trabajo día con día en pro de todos, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas en el planeta. Y con eso terminaría esta participación. Maestra Laura Mendicuti, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, creo que todos te lo agradeceremos. Sí, entonces nada más serían ya ahorita, ya la finalización para todas, ¿verdad? Y por cierto, ahorita del COVID, que el COVID, digo, sí, con este COVID no hay mucho desarrollo sustentable, ¿eh? Pues también tenemos a la bióloga, ¿verdad? Esta bióloga Caricó, ¿no? Que es la que, gracias a ella, pues hicieron los estudios de ARN, ¿no? Probablemente, pues es mujer, ¿no? Es mujer la que gracias a ella, entre otras, creo que fue sus estudios para el desarrollo de las vacunas, ¿no? De Moderna y Pfizer, creo, alguna cosa por ahí. Pues muchas gracias, Laura, maestra, te lo agradezco muchísimo. Muy amable, y pues ahora dice Paloma, si nos hace favor ya, pues la intervención final, fíjense, está muy interesante esta plática, y pues sí, se pasa el tiempo rápido, pero bueno, ahora lamentablemente, pues sí, todo tiene un fin, y pues esperemos que otras pláticas sean subsecuentes, más en otra ocasión, del tema que también ustedes quieran sugerir y que el público también pueda sugerir, ¿no? Muchísimas gracias, por favor. Yo creo que hay una cuestión muy importante que no hay que olvidar. Esta cuestión de la sectorización y de las marchas separatistas y de este enojo a veces que parecía exacerbado, en muchas ocasiones da una perspectiva que a lo mejor no es la correcta y que es importante sí retomar en cuanto al hecho de que las mujeres que somos feministas y que nos asumimos como tal, no estamos peleadas para nada con los hombres. De hecho, hay algunos que muy específicamente nos caen muy bien, otros que evidentemente nos caen mejor, pero sobre todo cuando somos, además de todo, madres de hombres, tenemos una doble responsabilidad, porque creo que la educación sigue siendo la única forma de inclinar la balanza hacia no hacia lo que nos gustaría que fuera, sino a lo que es justo y lo que es correcto. Yo quiero terminar con un texto que de hecho le regalé a una cantautora méxico-cubana que es socióloga, ella se llama Leiden, y es un poema que se llama Así me matan. A partir del año de 2017 hubo una situación muy fuerte en Ciudad Universitaria. Mataron a una chica que se llamaba Leslie Berlin. Fue un escándalo tremendo porque se violentó esta aparente sensación de paz y de seguridad que se vivía siempre en Seúl. Ya la persona que perpetró este crimen fue, ya le fue dictaminado que será
encarcelado, tener una pena corporal de algo así como 40 años. Sin embargo, pues yo creo que no hay una pena corporal que alcance cuando le arrancan los sueños a alguien que no tenía pensado morirse, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación complicada. Sin embargo, creo que es importante decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque quienes andamos en el mundo del activismo y quienes andamos en la búsqueda de la justicia, no para nosotros ni a favor de nosotros, sino porque nos importa lo que ocurre alrededor, creo que tenemos esa responsabilidad en un momento dado y antes de que nos revictimicen, porque pues todo puede suceder. Y de las cosas más terribles que yo escuché justamente, o de las que me he dado cuenta, es que en lugar de dedicarse en muchas ocasiones a encontrar a quien comete los crímenes, nos dedicamos a revictimizar a las que ya no pueden contestar. Entonces, bueno, esto dice así: si me matan, tal vez sería una más de las menos. Por eso todas las mañanas me levanto con el ánimo de hacer que la vida cuente. Vivo mucho y duermo poco. Amo mucho y no odio a nadie. Gozo mucho y sufro lo menos que puedo. No callarán mi voz ni mis sueños y mucho menos mis deseos. Si me matan dirán que fui siempre libre, contestataria, rebelde, traviesa, coqueta, que viví como me dio la gana, que jamás, ni estando casada, me até a nadie. No fui apéndice, no fui costilla, no me dio la gana ser Eva. Fui siempre Lilith de principio a fin y no me da vergüenza, sino mucho orgullo el confesarlo. Dirán que usaba minifaldas muy cortas y tacones muy altos, que sonreía demasiado, que coqueteaba sin pudor alguno, que fui una niña consentida. Dirán que me enamoraba todos los días de una sonrisa, de unos ojos, de unas manos, de una voz. Ah, pero no cualquier voz. Rasposita, sexy y masculina, por favor. Y es que poca gente entiende lo efímero de la vida en un mundo en el que si no eres como está estereotipado y se lo permites, te asfixia y te aniquila. Dirán que no aprendí a quedarme callada ni aunque me dijeron que así me vería más bonita, que siempre reclamé y levanté la voz cuando a alguien se le ocurrió llamar suripanta a una mujer que por supuesto no fuera su madre o su hermana, que no aprendí jamás a mirar para abajo, ni con miedo a nada ni a nadie. Si me matan, me acusarán de feminista, de humanista, de romántica, de cursi, de promiscua, de vivir la vida, de tener amantes, de no dormir nunca, de chatear a las 3 de la mañana. Dirán que nunca hice caso al que dirán, y en eso sí que tendrán razón. Si me matan, dirán que siempre andaba cantando, creando cosas, que fui amiga de mis amigos y que a mis enemigos no les di el gusto de hacerles caso. Dirán que no fui buena madre, que mis hijos crecieron como las plantas, que fui irresponsable, que prefería escribirles y contarles cuentos a cocinarles hotcakes los domingos, que no me dediqué a decirles cómo vivir la vida, sino a dejarlos ser felices. Seguro dirán que fueron mantenidos y educados por oficio de las hadas o de algún ser divino, aunque yo trabajara de lunes a domingo. Si me matan, tendrían que matarnos a todas y a todos los que amamos la vida, los que gozamos del placer de aferrarnos al último rayo del sol y a los 5 minutos antes de abrir los ojos, los que conocemos el placer del último trago del café y del beso matinal de aquellos a los que nunca hemos de volver a ver, pero que han dejado su esencia impregnada en nuestra piel y nuestra alma. Si me matan, seguirán pidiendo explicaciones estúpidas y tal como ahora se quedarán con las ganas. No explico, no traduzco, no colaboro con lo que no me da la gana, no me amalgamo en manadas, genero comunidad con los que amo, que son muchos y muy variados. Si me matan, dirán muchas cosas que a los que de verdad me conocen les importarán completamente madres. Como siempre, habrá quien especule desde su miopía, y justo como ahora no me importará, porque quien habla de ti no habla de tu vida, sino de las carencias de la suya. Si me matan, regresaré en forma de colibrí, de mariposa o de terremoto sacudiéndoles la vida, sembrando conciencia, generando ruido. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al final, lo mío jamás será el silencio. Si me matan, no podrán jamás enterrar la palabra. Y deseando que eduquemos hombres y mujeres que sean capaces de respetarse entre sí, que creo que es la palabra básica para lograr no solamente un desarrollo sustentable, sino un desarrollo integral que nos permita convivir en armonía. Muchas gracias por esta noche, doctor José Manuel Herrera Paredes, por la invitación y por la forma de conectarnos a Magdalena Pérez Islas y a mis compañeras de mesa. Gracias por su presencia. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias. De verdad le agradezco, y no va a ser la única vez que usted así lo tiene y todos la tienen a bien. Podríamos ver otros temas para explorar, para ver. Este tema creo que podríamos verlo un poquito más, pero bueno, las horas sí también
Luego, ya ven ahorita la sociedad de esta sociedad de la información, quieren todo rapidísimo y hasta ahí. Y bueno, pues si nos No, excedemos doctora, a más, quien le interesa se queda, eso no es problema. Yo le pues agradezco mucho la ojalá. invitación. Es para quien quiera Muchísimas estar. gracias. Gracias, muchísimas gracias, Paloma. Pues, licenciada Samantha, ¿qué nos puede decir ya para finalizar, por favor, concluir, pues, estas interesantes participaciones? Muchas gracias. ¿No se escucha? ¿No se escucha algo? Su micrófono, hay que abrirle el micrófono, Perdón, está cerrado. perdón. Ya lo tengo Ya, abierto, pero yo sí lo ya, tengo abierto, no sé qué pasó. A ver, perdón, me parece que no me escuchaban porque no lo tenía abierto. Una ya. disculpa a todos, incluido No se a preocupe, yo nuestro amable pensaba que público. era el mío. Muchas No, gracias. era el mío. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Esperamos que se repita. Coincido con mis compañeras que me antecedieron en el panel. El único camino para alcanzar verdaderamente la igualdad material en la sociedad no son las reglas, que las reglas se ha estado trabajando, las leyes se está trabajando desde organismos internacionales y bajándolos al ámbito local, sino está en la sociedad, está en la educación, está en crear conciencia de que México es un país muy discriminatorio, que discriminamos por la forma de vestirnos, por la forma de hablar, por la forma de comer, por la forma de vivir, el coche que traemos, la escuela en donde asistimos. Es decir, discriminamos prácticamente por todo. Tenemos que ser un país más incluyente, tenemos que dejar el encono y la separación de la sociedad que desafortunadamente gobiernos como el actual, y no nada más me refiero al de México, sino a todo el mundo, han estado enfocados en separar, en dividir. No, ese no es el camino de la humanidad. El camino de la humanidad es vernos como seres humanos. La base de los derechos humanos es reconocer la dignidad humana que existe en cada uno de nosotros. Y en esas diferencias podamos sustentar nuestro trato justo, un trato justo y de respeto. Que eso, reitero, no tiene nada que ver con las leyes aplicables en un país o no aplicables. Entonces, el respeto. También es importante que esas leyes se actualicen y en ese sentido yo les comento que mi tesis doctoral es justamente la homologación del feminicidio, del tipo penal del feminicidio en todo México, porque eso es necesario, es una base fundamental para el alcance y goce de la justicia de las víctimas de feminicidio en nuestro país. Maravilloso. Y sí, eso es un tema fundamental, porque hoy en día se juzga, o acontece un caso de feminicidio en Michoacán y se va a juzgar de manera distinta que si aconteciera en el Estado de México o que si aconteciera en la Ciudad de México o en cualquier otro estado de la República. Entonces, eso no es acceso a la justicia, eso no es igualdad. Entonces, necesitamos bajar de lo jurídico a lo material, a lo esencial. Y hay que hacer muchos cambios, actualizar las leyes, porque en efecto algo que se me pasó comentar en mi anterior ponencia e intervención fue que sí, las mujeres desafortunadamente desde el Código Napoleónico hasta la actualidad hemos tenido diferentes conceptos en las leyes. Por ejemplo, ha sido más punible robarte una vaca que violar a una mujer. Entonces, eso, digo, ha ido cambiando, pero eso no puede seguir existiendo. Debemos, como sociedad, ser una sociedad construida en base a valores como es la dignidad de las personas, el principio de la igualdad, de la no discriminación, y yo únicamente me resta decirles que los invito a todos a que desde nuestra trinchera trabajemos y aportemos, aunque sea un granito de arena, para mejorar esta sociedad que mucho nos necesita, y también trabajemos en contra del calentamiento global, en pro de nuestra tierra, en pro de nuestro planeta. Seamos más conscientes de la utilización de las bolsas de plástico, seamos más conscientes de todo lo que desechamos, seamos ciudadanos que estemos verdaderamente comprometidos con nuestro hogar. Con nuestro hogar es la tierra, como dijo
la maestra Laura, no nos diferenciamos si vivimos en la Antártica o si vivimos en el Polo Sur o si vivimos en Centroamérica. Vivimos en la Tierra, en el planeta Tierra, y este planeta es nuestra casa. Seamos seres humanos, ciudadanos más conscientes, y ojalá que esta pandemia nos haga más conscientes también de esas diferencias sociales y nos haga entender de la importancia que tenemos como seres humanos en este planeta y la importancia que tiene el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de todos. Con eso cierro mi participación. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Para mí ha sido más que un placer. Gracias a mis compañeras panelistas. Les mando un abrazo. Y doctor, por favor, que no sea la última vez. Para mí, yo encantada de participar. Ojalá que acepten otras ocasiones, ojalá que acepten, por favor, y que enriquezcamos. Esto hay que enriquecerlo. Y yo creo que es esencial la presencia de la mujer. Está teniendo ya, por ejemplo, lo que les comentaba, las vacunas, la ARN. Hay mujeres científicas, filósofas, juristas, pero se necesita dar cauce de alguna forma. De alguna forma se tiene que dar cauce y pues colaborar, aunque sea con un granito de arena en ese aspecto. Pero, maestra Meyali, para concluir, si nos das favor, y no sé, si tendrán 10 minutos, terminó ahorita la maestra Meyali, por si quisieran preguntar a alguien del público alguna cuestión, ya sea de viva voz o en chat, nada más durante 10 minutos, porque sé que ustedes también tienen cosas que hacer. Tengo entrevista, doctora, ahorita a las 8. Entonces yo creo me quedo pendiente, me voy a tener que retirar, pero quiero escuchar a la maestra Meyali y nada más propongo la ley Olimpia porque hoy entró en vigor. Ah, sí, es cierto, entró en vigor, ¿verdad? Y qué bueno, no es que... Importante instrumento, por favor, hagámonos participativos en esa ley Olimpia y hagámonos conocedores del instrumento. Disculpen la intervención. No, muchísimas gracias. A Meyali, maestra Meyali, si nos haces el favor. Muchas gracias. El micrófono, parece que no lo tiene. Me pasó lo mismo que a Samantha. Así pasa. Bueno, cierro diciendo lo siguiente. Dejemos que pase la ambulancia, que está cerquita de mi casa. Es común con estas cuestiones que en reuniones siempre pasa, luego no solo de diversas cosas, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues sí. Gajes de estar desde casa. Bueno, pues yo lo que quiero comentar es que sí, el desarrollo sustentable es la posibilidad de dignificar las condiciones de vida para la humanidad, en el aporte en ese sentido resulta fundamental. Y por lo tanto es necesario saltar la brecha del desprecio a las capacidades femeninas, ¿no? De este desprecio social que ha existido tradicionalmente. A veces es muy difícil sortear con esta, a veces como competencia, ¿no? Muy, muy insana con los colegas, ¿no? Con los jefes, con los mismos, con las mismas parejas. Entonces, es cierto que hay un rezago, hay un rezago en el apuntalamiento de estas capacidades, ¿no? de las mujeres, pero para remontar ese rezago y bueno, favorecer la igualdad de género en todos los espacios, ¿no? De micro y macro política, o sea, entendiendo que bueno, somos seres inherentemente políticos y que podemos hacer este ejercicio y estos cambios desde nuestra vida cotidiana. Pues muchísimas gracias por su participación, maestra. Muchas gracias a todas, indudablemente. Maestra Paloma, pues estamos en contacto para otros eventos, por favor, muchísimas gracias, que la vaya muy bien. Y no sé si los demás compañeros, si hubiera alguna pregunta, pues la pueden contestar por chat, o no sé si viva voz, o como ustedes dispongan.
Sí, yo puedo y nada más me gustaría decir algo y perdón que intervenga una vez más, pero es que no se puede tener un planeta en una sociedad igualitaria si se excluye a la mitad de la población y no cualquier mitad, sino es la mitad indispensable para asegurar la reproducción de toda la humanidad, ¿no? De reproducción de la otra mitad. Así es que yo creo que es muy importante. Muchas gracias y gracias por la invitación y gracias a todos. Muchísimas gracias. No sé si, creo que no hay ninguna pregunta, es que no veo chat, no veo nada. Si no hay nada de chat y eso, pues ya nos podríamos despedir. Hay una mano levantada por ahí, perdón que intervenga. Sí. Aquí comenta el maestro Villay, dice que la igualdad de género es un derecho humano fundamental, sin la cual no podemos construir un mundo práctico, próspero y sostenible. Muchas gracias, nos dice. Y no sé quién levantar la mano, si él fue o si alguien más fue. Nada más nos dice Mauricio Flores Martínez, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias y felicidades por todo lo que comentaron. Nada más me queda una pregunta para quien tenga la inquietud de poder orientar este punto. ¿Qué sucede cuando entre mujeres hay esa desigualdad? Porque durante todo el desarrollo del tema veo que efectivamente siempre se ve la desigualdad que se ha implementado por los hombres a través de la historia, pero no se habló, no se tocó en cuanto a que entre mujeres se golpean y hay mucha desigualdad en ese sentido. ¿Qué me podrían comentar? Gracias. Si gusta, doctor, me gustaría poder contestar la pregunta. Por favor, adelante, adelante, por favor. Bueno, Mauricio, antes que otra cosa, saludos, amigo mío. Gracias por incorporarte al webinar. Bueno, sí, desafortunadamente, la competencia entre mujeres es abrumadora y no nos reconocemos nuestras capacidades y nuestras competencias. Me refiero a qué tan competentes somos. Y generalmente nos denostamos unas a otras. Entonces, en ese sentido, se requiere un cambio también de pensamiento. Las mujeres, si no nos unimos como género y como fuerza, no vamos a avanzar en temas de igualdad. Entonces, ese es un tema fundamental y qué bueno que lo traes a colación. Es un tema fundamental. Lo aprendemos desde chiquitas, la cuestión de que yo me veo más bonita que mi amiga o que mi hermana, etcétera. Siempre estamos generalmente en lucha. Entonces, hoy debemos de vernos como cualquier otro ser humano, o sea, nos debemos de ver en igualdad de circunstancias. Y yo pienso que un cambio de mentalidad se basa en los valores y en la ética que se aprende en la casa y en la educación. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Por favor. No sé si puedo comentar algo. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, eso pasa. Pero se debe a esta cultura patriarcal dominante que nos enseña a hombres y mujeres a tratarnos de manera diferente. Sí es un asunto estructural que es a veces difícil de comprender y de asimilar y de analizar y de remontar. Pero sucede que esta cultura patriarcal que nos hace competir a mujeres, competir en mala manera, pues, como decía ahorita la maestra Samantha, yo me veo más bonita que tú, ¿no? También es por tratar de conservar esos principios de conducta para preservar el status quo de hegemonía de los hombres blancos, lo que decíamos, ¿no? Ricos, etcétera. Y no solo golpea a mujeres contra mujeres, sino a hombres contra hombres o a todas las personas contra un grupo minoritario, contra personas de diferente preferencia sexual o de diferente etnia o de diferente clase social. Entonces, está con esta que decíamos de interseccionalidad, son diferentes tipos de discriminación que golpean a algunos para preservar las cosas como están y que también afectan a los hombres, como decía la licenciada Paloma, en esas cuestiones como que los hombres no pueden llorar, no pueden expresar sus sentimientos, no pueden ejercer su paternidad, no solamente con responsabilidad, sino con afecto,
y también sufren por esta violencia estructural, digamos, machista, que tiene que ver con cómo nos vemos las mujeres a otras mujeres, respondiendo a la pregunta, pero cómo ve toda la sociedad a otros miembros de la sociedad diferentes. Nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Si ya no hay más preguntas, más comentarios, pues les agradezco que su participación, de verdad, muchas gracias. Y pues también a los que nos escuchen en YouTube, a los que nos tengan la amabilidad de ver, pues que se suscriban, nos hacen falta muchos suscriptores, pues es un proyecto que sé que es difícil, pero sí nos hace falta, pues por lo menos incentivo, porque no es un canal lucrativo, no se gana ni un peso. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos próximamente. Gracias, maestra Gracias Miguel y a Laura. todos. Samantha, Gracias. muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias por todo y gracias Nos a vemos todos. pronto. Gracias, Cuídense mucho. Mauricio, Un gracias, gusto. igualmente. Nos estamos Muchas viendo, gracias a claro que todos. sí. Hasta luego, Samantha. Igualmente, muchas Hasta gracias. luego. Nos Gracias. vemos Gracias, hasta pronto. luego. Ay, Hasta luego. también aquí, Mirna Ocalis, unas felicidades a Paloma y a las maestras Samantha, Mayel y Laura por involucrados en esta temática dentro de la sustentabilidad. Dice así en el chat que es responsabilidad social de todos, la participación ciudadana debe garantizar el mundo que dejaremos de las generaciones futuras, garantizar los recursos naturales y el buen uso de ellos, al reusar, utilizar y reciclar, generando conciencia de conservación desde las edades más pequeñas sin importar el género. Las necesidades y acciones son de todos. El ser humano por naturaleza puede pensar, decidir y actuar en el ecodesarrollo de una sociedad, mucho por trabajar como hombres y mujeres. Nos dice Mirna Ocaris, muchísimas gracias y se lo agradecemos sobremanera. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.